Buenas noches, mi nombre es Álvaro Pérez, estudiante de segundo semestre de Derecho, y el día de hoy les vengo a hacer una lectura sobre el libro Homo Videns, primera parte. El primer título del libro dice Homo Sapiens. Homo Sapiens, de este modo clasificaba Linnaeus a la especie humana en el sistema de la naturaleza de 1758. Filosóficamente, el Homo sapiens no posee nada de lo que haga único entre los demás primates. Lo que hace único al Homo sapiens es su capacidad simbólica que lo indujo a Ernest Cassirer a definir el hombre como un animal simbólico. Cassirer lo explicaba de la siguiente manera: el hombre no vive en el universo puramente físico, sino en un universo simbólico. Lengua, mito, arte y religión son los diversos hilos que componen el tejido simbólico. Cualquier progreso humano en el campo del pensamiento y de la experiencia refuerza este tejido. La definición del hombre como animal racional no ha perdido nada de su valor, pero es fácil observar que esta definición es parte del total, porque al lado del lenguaje conceptual hay un lenguaje del sentimiento. Al lado del lenguaje lógico o científico está el lenguaje de la imaginación poética. Al principio, el lenguaje no expresa el pensamiento o ideas, sino sentimientos o afectos. Esto fue escrito en el año de 1946. Así pues, la expresión animal symbolicum comprende todas las formas de vida cultural del hombre y la capacidad simbólica de los seres humanos de desplegar en el lenguaje. Es en esa capacidad de comunicar mediante una articulación de sonidos o signos significantes, provistos de significados. Actualmente hablamos del lenguaje en plural, por tanto, el lenguaje cuyo significado no es la palabra. Por ejemplo, el lenguaje de cine, de las artes figurativas, de las emociones, etc. Pero estas son acepciones metafóricas, pues el lenguaje esencial de la verdad caracteriza e instituye al hombre como un animal simbólico que es el lenguaje de la palabra. El lenguaje muestra palabras. Digamos, por tanto, que el hombre es un animal parlante, un animal locuaz, que comúnmente está hablando consigo mismo, y esta característica que lo distingue radicalmente de cualquier especie o ser viviente. A esto podría replicar que los animales también comunican con un lenguaje propio. Sí, pero no del todo. El llamado lenguaje animal transmite señales, y de diferencia fundamental que el hombre posee un lenguaje capaz de hablar de sí mismo. El hombre reflexiona sobre lo que dice, y no solo el comunicar, sino también el pensar, el conocer, y caracterizar al hombre como un animal simbólico se constituye el lenguaje y con el lenguaje. En el lenguaje no es solo instrumentos de comunicar, sino también de pensar. Y el pensar no necesita de ver. Un ciego está obstaculizado en su pensar, y por el hecho de que no pueda leer y por tanto tiene un menor soporte del saber escrito. Pero no por el hecho de que no vea las cosas en las que piensa. A decir verdad, las cosas en las que pensamos no las ve, ni siquiera el que puede ver no son visibles. La civilización se desarrolla con la escritura, y es el tránsito de la comunicación oral a la palabra escrita lo que desarrolla una civilización. Pero hasta la invención de la imprenta, la cultura de toda sociedad se fundamenta principalmente en la transmisión oral, hasta que los textos escritos son producidos a mano por amanuenses. No se podría hablar aún de un hombre que lee.
leer y tener algo que leer fue hasta finales del siglo V un privilegio que poquísimos doctos. El Homo sapiens que multiplica el propio saber es pues el llamado hombre de Gutenberg. Es cierto que la Biblia impresa de Gutenberg entre 1452 y 1455 tuvo una tirada de 200 copias, pero aquellas 200 copias se podían reimprimir. Se había producido un salto tecnológico. Así pues, es con Gutenberg con quien la transmisión escrita de la cultura se convierte en algo potencialmente asequible a todos. El progreso de la reproducción impresa fue lento pero constante y culmina entre el siglo XVIII y el siglo XIX, con la llegada del periódico que se imprime todos los días, el diario. Al mismo tiempo, desde mediados del siglo XIX en adelante, comienza un número y diferentes ciclos de avances tecnológicos. En primer lugar, la invención del telégrafo, después del teléfono, y con estos inventos desaparecería la distancia y empezaría la era de las comunicaciones inmediatas. La radio, que también eliminaba distancias, añade un nuevo elemento, una voz, fácil de difundir en todas las casas. La radio es el primer gran difusor de comunicaciones, pero un difusor que no solo mezclaba la naturaleza simbólica del hombre, ya que, como la radio habla, difunde simplemente cosas dichas con palabras. De modo que libros, periódicos, teléfonos, radios, son todos ellos, en concordancia, elementos portadores de comunicación lingüística. La ruptura se produce a mediados de nuestro siglo, con la llegada de la televisión y del televisor. La televisión, como su nombre propio lo indica, es ver desde lejos. Tele, es decir, llevar ante los ojos de un público de espectadores cosas que puedan ver en cualquier sitio, desde cualquier lugar y distancia. Y en la televisión el hecho de ver prevalece sobre el hecho de hablar, en el sentido de que la voz del medio o del hablante se secundaría, está en función de la imagen, comenta la imagen. Y como secuencia, el telespectador es más un animal viviente que un animal simbólico. Para él las cosas representadas en imágenes cuentan y piensan más de las cosas dichas con palabras. Y esto es un cambio radical de dirección, porque mientras que la capacidad simbólica distancia al Homo sapiens del animal, el hecho de ver cerca de su capacidad central es genérico, al que aparece en la especie y el Homo sapiens. Vamos al segundo libro, que nos habla del progreso tecnológico. Todo progreso tecnológico en el momento de su aparición ha sido tenido e incluso rechazado. Y sabemos que cualquier innovación molesta porque cambia los órdenes constituidos. Pero no podemos ni debemos generalizar. El invento más protestado históricamente, el de la máquina industrial. La aparición de la máquina provocó un miedo profundo porque, según decían, sustituía al hombre. Durante 2 siglos esto no ha sido del todo cierto. Pero era verdad entonces, y sigue siendo ahora, que el costo humano de la primera revolución industrial fue terrible. Aunque la máquina era imparable y a pesar de todos los inmensos beneficios que había producido, hoy aún hay las críticas de la civilización a las máquinas, se relaciona con verdaderos problemas. En comparación con la revolución industrial, la invención de la imprenta y el progreso de las comunicaciones no ha encontrado utilidades relevantes. Por el contrario, siempre se ha aplaudido y casi siempre ha gozado de eufóricas previsiones. Cuando apareció el periódico, el telégrafo, el teléfono, la radio, la mayoría le dio una bienvenida como progreso.
favorable para la difusión de información, ideas y culturas. En este contexto, las objeciones y los temores no han atacado a los instrumentos, sino a su contenido. El caso emblemático de esta resistencia, repito, no era contra la comunicación, sino contra lo que se comunicaba. Fue el caso de la Gran Enciclopedia. La Enciclopedia de Diderot fue prohibida e incluso en el índice en 1759, con el argumento de que escondía una conspiración para destruir la religión y debilitar la autoridad del Estado. El Papa Clemente XII llegó a decretar que todos los católicos que profeyeran ejemplares debían dárselo a los sacerdotes para que los quemaran, so pena de excomunión. Pero a pesar de esta excomunión y del gran tamaño y el coste de la obra, se imprimieron entre 1751 y 1789 cerca de 24.000 copias de la enciclopedia, un número realmente colosal para la época. Y no debemos confundir nunca el instrumento con sus mensajes, los medios de comunicación con el contenido que comunican. El nexo es este. Si el instrumento de la imprenta nos hubiera quedado en enciclopedia y por lo tanto sin ilustración. Volvamos a la instrumentalización. Incluso cuando el progreso tecnológico nos suscitaba temores importantes, todo el invento da lugar a previsiones sobre sus efectos, sobre las consecuencias que producirá. No es cierto que la tecnología de las comunicaciones haya suscitado previsiones catastróficas, pero la verdad es que con frecuencia nuestras previsiones no han sido muy acertadas en este sentido, pues lo que ha sucedido no estaba previsto. Tomemos el caso de la invención del telégrafo. El problema que nadie advirtió a tiempo era que el telégrafo atribuía un formidable monopolio sobre la información a quien instalaba primero los cables. De hecho, en Estados Unidos, la Western Union y la Asociación Press se convirtieron enseguida en aliados naturales. Y esta alianza prefabricaba, por así decirlo, los periódicos, porque era la Associated Press la que establecía cuáles eran las noticias que había que dar, y era la Western Union la que hacía el noticiario a una velocidad increíble. De modo diligente e inesperado, este problema se resolvió por el teléfono. Un cable más que, sin embargo, permitía a cada usuario comunicar lo que quería. También la radio ha tenido efectos secundarios previstos, por ejemplo, la musicalización de nuestra vida cotidiana. Y la televisión, hemos llegado a un punto importante. Hasta llegar a la televisión a mediados de nuestro siglo, la acción de ver al hombre se había desarrollado en dos direcciones. Sabíamos engrandecer lo más pequeño con el microscopio y sabíamos ver a lo lejos con el binóculo o más con el telescopio. Pero la televisión nos permite verlo todo sin tener que movernos. Lo visible nos llega a casa, prácticamente gratis, desde cualquier lugar. Sin embargo, no era suficiente. En pocas décadas el progreso tecnológico nos ha sumergido en una edad cibernética, desbancando, según dicen, a la televisión. En efecto, hemos pasado o estamos pasando a una edad multimedia en la cual, como su nombre indica, los medios de comunicación son numerosos y la televisión ha dejado de ser la reina de la multidimensionalidad. El nuevo soberano es ahora el ordenador, porque el ordenador no solo unifica la palabra, el sonido de las imágenes, sino que además introduce en los visibles realidades simuladas, realidades virtuales. Pero no acumulemos demasiadas cosas. La diferencia en la que debemos detenernos es que los medios visuales en cuestión son dos y que son muy diferentes. La televisión nos muestra imágenes de cosas reales. Es fotografía y cinematografía lo que existe, pero al contrario, el ordenador cibernético
nos enseña imágenes imaginarias. La llamada realidad virtual es una realidad que se ha creado con la imagen y que es realidad solo en la pantalla. Lo virtual, las simulaciones, amplía desmesuradamente la posibilidad de lo real, pero no son ciertas realidades. Vámonos con el tercer capítulo, que nos habla de el video niño. Así pues, el cambio de ajuste se ha producido por el hecho de informarse viendo. Este cambio empieza con la televisión, por tanto, comenzó también por el telever, sean cuales sean los desarrollos virtuales del videover posterior a la televisión. Es la televisión la que modifica primero y fundamentalmente la naturaleza misma de la comunicación, pues la traslada desde el contexto de la palabra al contexto de la imagen. La diferencia es radical. La palabra es un símbolo que se resuelve en lo que significa, en lo que nos hace entender. Y entendemos la palabra solo si podemos, es decir, si conocemos la lengua a la que pertenece. En caso contrario, es letra muerta, un signo o un sonido cualquiera. Por el contrario, la imagen es pura y simple representación visual. La imagen se ve y es eso suficiente. Y para verla basta con poseer el sentido de la vista, basta con no ser solamente ciegos. La imagen no se ve en chino, no se ve en inglés, ya como lo he dicho, se ve y es suficiente. Está claro, pues, que el caso de la televisión no puede ser tratado por analogía, es decir, como si televisión fuera una propagación y una mera ampliación de los instrumentos de comunicación que han predecido. Con la televisión nos aventuramos en una novedad radicalmente nueva. La televisión no es un anexo, es sobre todo una situación que modifica sustancialmente las relaciones entre ver, entender y ver. Hasta hoy, en el mundo, los acontecimientos del mundo se nos relataba por escrito, actualmente se nos muestra. Y el relato está prácticamente solo en función de la imagen que aparece en la pantalla. Si no es verdad, podemos deducir que la televisión está produciendo una permutación, una metamorfosis que revierte la naturaleza misma del Homo sapiens. La televisión no es solo un instrumento de comunicación, es también a la vez una paideía, un instrumento antropogénico, un medium que generaliza un nuevo antropos, un nuevo tipo de ser humano. Esta es la tesis, o si se prefiere, la hipótesis en la que se centra todo el libro y sobre el cual obviamente volveremos con frecuencias. Una tesis que se fundamenta como premisa en el puro y simple hecho de que nuestros niños ven la televisión durante horas y horas antes de aprender a leer y a escribir. Curiosamente, se destaca esta exposición porque sobre todo habitúa al niño a la violencia y lo hace de un adulto más violento. Digo curiosamente porque aquí un detalle del problema lo sustituye y esconde el argumento de que el niño de menos de 3 años no entiende lo que está viendo y por lo tanto absorbe con más razón la violencia como un mueble excitante y tal vez triunfador de la vida adulta. Seguramente es cierto, pero ¿por qué limitarlo a la violencia? Por encima de todo, la verdad es que la televisión es la primera escuela del niño. Y el niño es un animal simbólico que recibe su impronta educacional en imágenes de un mundo centrado en el hecho de ver. En esta paideía, la predisposición a la violencia es, decía, solo un detalle de problema. El problema es que el niño es una esponja que registra y absorbe indiscriminadamente todo lo que ve. Por el contrario, desde el otro punto de vista, el niño formado en la imagen se reduce a ser un hombre que no lee.
y por tanto la mayoría de las veces es un ser reblandecido por la televisión, adicto por la vida a los videojuegos. Al principio fue la palabra. Así dice el Evangelio de Juan. Hoy se tendrá que decir que al principio fue la imagen. Y con la imagen se destrona a la palabra, se asedia a una cultura juvenil descrita perfectamente por Alberoni en 1997. Dice así: los jóvenes caminan por el mundo adulto de la escuela, del Estado, de la profesión como clandestinos. En la escuela escuchan perezosamente lecciones que enseguida olvidan, no leen periódicos, se parapetan en una habitación carteles de sus héroes, ven sus propios espectáculos, caminan por la calle inmersos en su música, despiertan solo cuando se encuentran en la discoteca por las noches y es el momento en que por fin sabrosean la habilidad de apiñarse unos con los otros, la forma de existir como un único cuerpo colectivo danzante. No podía escribir mejor al video niño, es decir, el niño que ha crecido ante un televisor. Este niño se convierte algún día en adulto. Naturalmente que sí, a la fuerza, pero se trata siempre de un adulto sordo de por vida a los estímulos de la lectura y al saber transmitido por la cultura escrita. Los estímulos ante los cuales responde cuando es adulto son casi exclusivamente audiovisuales. Por tanto, video niño no cree mucho más. A los 30 años es un adulto empobrecido, educado por el mensaje, la cultura que rosarió. El de Ámbar Angiolini es pues un adulto marcado durante toda su vida por una atrofia cultural. El término cultura posee dos significados. En su acepción antropológica y sociológica quiere decir que todo ser humano vive en la esfera de su cultura. Si el hombre es como es un animal simbólico, de ello deriva el eo ipso, que vive en un contexto coordinado de valores, creencias, conceptos y en definitiva de simbolizaciones que constituyen la cultura. Así pues, en esta sección genérica, también el hombre primitivo o el analfabeto poseen cultura. Y es en este sentido en que hoy hablamos, por ejemplo, de una cultura de ocio, una cultura de la imagen y una cultura juvenil. Pero cultura es además sinónimo de saber. Una persona culta es una persona que sabe, que ha hecho buenas lecturas o que en todo caso está bien informada. En esta sección restringida y apreciativa, la cultura es de los cultos, no de los ignorantes. Y este es el sentido que nos permite hablar de una cultura de la intercultura y asimismo de atrofia de pobreza cultural. Es cierto que las sociedades siempre han tenido plasmada por naturaleza de los medios de comunicación mediante los cuales comunican más que por el contenido de la comunicación. El analfabeto, por ejemplo, es una tecnología absorbida por el niño mediante osmosis, por llamarlo así. Pero no es verdad que el alfabeto y la prensa hayan promovido un proceso de fragmentación, de especialización y de alejamiento, mientras la tecnología electrónica promueve la unificación y la inmersión. Si acaso es verdad lo contrario, ni siquiera estas consideraciones pueden demostrar superioridad alguna de la cultura audiovisual sobre la cultura escrita. El mensaje con el cual la nueva cultura se recomienda y su autoelogia es que la cultura del libro es de menos pocos, es estilista, mientras que la cultura audiovisual es de la mayoría. Pero el número de beneficiarios, sean minorías o sean mayorías, no altera la naturaleza ni el valor de la cultura. Y así el coste de una cultura de todos es el desclavamiento de una subcultura que se adecua
cuantitativamente, incultura. Entonces la operación representa solamente una pérdida. Es tal vez mejor que todos seamos incultos a que hayan pocos cultos. Queremos una cultura en la que nadie sepa nada. En definitiva, si el maestro sabe más que el alumno, tenemos que matar al maestro. Y esto no razona de este modo en la ética. Esta es la lógica que quien carece de lógica. Vamos con el punto 4, el proceso y regresiones. Damos por descontado que todo progreso tecnológico es por definición un progreso. Y si no, depende de que entendamos el progreso por sí mismo. Progresar es solo ir hacia adelante. Y esto comporta un crecimiento. Y no está claro que este aumento tenga que ser positivo. También de un turno podemos decir que crece, y en este caso lo que aumenta es el mal, una enfermedad. En numerosos contextos, pues la noción del progreso es neutral, pero con respecto a la progresión de la historia, la noción del progreso es positiva. Para la ilustración, y aún hoy para nosotros, el progreso significa un crecimiento de la civilización, un avance hacia algo mejor, es decir, una mejoría. Y cuando la televisión se define como un progreso, se sobreentiende que se trata de un crecimiento bueno. Pero atención, aquí no estamos hablando de progreso de la televisión, sino de una televisión que produce progreso. Y una segunda advertencia: una mejora que sea solo cuantitativa no es por sí misma una mejora. Es solamente una extensión, una mayor tamaño o penetración. El progreso es una epidemia y por tanto su difusión no es, por así decirlo, un progreso que ayuda del progreso. La advertencia es, pues, es un aumento cuantitativo, no mejora nada, sino que está acompañado de un progreso sustancial. Lo que equivale a decir que aumento cuantitativo no es un progreso cualitativo. Y por tanto, un progreso en sentido positivo y apreciativo del término. Y mientras que un progreso cualitativo puede prescindir del aumento cuantitativo, lo contrario no es estricto, no es cierto. La difusión es extensión de algo, se considera progreso solo si el contenido de esa difusión es positivo, o al menos no da pérdidas y no está pérdidas. Una vez clara esta premisa, la pregunta es: ¿en qué sentido la televisión es progresiva? En cuanto mejora un estado de cosas ya preexistentes. Es una pregunta a la que debemos responder haciendo una distinción. La televisión beneficia y perjudica, ayuda y hace daño. No debe ser exaltada en bloque, pero tampoco puede ser condenada indiscriminadamente. En líneas generales, es cierto que la televisión entretiene y divierte. El homo ludens, el hombre como animal que goza, que le encanta jugar, nunca ha estado tan satisfecho y gratificado en toda su historia. Pero este dato positivo concierne a la televisión espectáculos. No obstante, si la televisión transformara todo en espectáculo, entonces la valoración cambiaría. Una segunda generalización: es verdad que la televisión estimula. En parte ya lo he hecho en la radio, pero el efecto estimulante de la televisión es dinámico y diferente. Despertar con la palabra es algo insignificante respecto a despertar producido por la visión de todo el mundo. Lo que en potencia podemos ver que en cualquier casa hasta el siglo XX, las 3/4 partes de todos los seres vivos estaban aislados y adormecidos en sus pueblos. Ahora, a todos nosotros, casi 6 millones de personas,
nos despiertan o nos pueden despertar. Es un movimiento colosal, el cual aún no podemos sopesar el impresionante impacto. De momento, de cualquier caso, es seguro que despertar es aperturar hacia el progreso en la acepción ilustrada del término. Pero por el contrario, es también seguro que frente a estos progresos hay una regresión fundamental, el empobrecimiento de la capacidad de entender. Y vamos a hablar del empobrecimiento de la capacidad de entender. El Homo sapiens, volvemos a él, debe todo su saber y todo el avance de su entendimiento a su capacidad de abstracción. Sabemos que las palabras que articula el lenguaje humano son símbolos que evocan también representaciones y por tanto llevan a las mentes figuras, imágenes y de cosas visibles que hemos visto. Pero esto sucede solo con los hombres propios y con las palabras concretas. Es decir, palabras como casa, cama, mesa, carne, automóvil, gato, mujer, etc. Nuestro vocabulario de orden práctico. De otro modo, casi todo nuestro vocabulario cognoscitivo y teórico consiste en palabras abstractas que no tienen ningún correlato en cosas visibles y cuyo significado no se puede trasladar ni traducir en imágenes. Ciudad es todavía algo que podemos ver, pero no es posible ver nación, Estado, soberanía, democracia, representación, burocracia, etc. Son conceptos abstractos elaborados por procesos mentales de abstracción que están constituidos por nuestra mente como entidades. Los conceptos de justicia, legitimidad, legalidad, libertad, igualdad y derecho son asimismo abstracciones no visibles. Y aún hay más. Palabras como paro, inteligencia, felicidad, son también palabras abstractas. Y toda nuestra capacidad de administrar la realidad política, social y económica en la que vivimos y a la que se somete la naturaleza del hombre, se fundamenta exclusivamente en el pensamiento conceptual que representa, para el ojo desnudo, entidad desde invisibles e inexistentes. Los llamados primitivos son tales porque, fábulas aparte, en su lenguaje destacan palabras concretas, lo cual garantiza la comunicación pero escasa capacidad científico-cognitiva. Y de hecho, durante milenios los primitivos no se movieron de sus pequeñas aldeas y organizaciones tribales. Por el contrario, los pueblos se consideraban avanzados porque han adquirido un lenguaje abstracto, que es además un lenguaje construido en la lógica, porque permite el conocimiento analítico y científico, analítico-científico. Algunas palabras abstractas, algunas, no todas, son de cierto modo traducibles en imágenes, pero se trata siempre de traducciones que son solo una sucedáneo infiel y empobrecido del concepto que intentan visualizar. Por ejemplo, el desempleo se traduce en la imagen del desempleo, la felicidad en la fotografía de un rostro que expresa alegría, la libertad nos remite a una persona que sale de la cárcel. Incluso podemos ilustrar la palabra igualdad mostrando dos pelotas de billar y diciendo, he aquí dos objetos iguales, o bien representar la palabra inteligencia mediante la imagen de un cerebro. Sin embargo, todos ellos son solo distorsiones de estos conceptos en cuestión. En las posibles traducciones que he sugerido no producen prácticamente nada. La imagen de un hombre sin trabajo no nos lleva a comprender en modo la causa del desempleo, ni cómo resolverlo. De igual manera, el hecho de mostrar a un detenido que abandona la cárcel no nos explica la libertad.
La igualdad de la figura de un hombre pobre no nos explica la pobreza. Ni la imagen de un enfermo nos hace entender que es una enfermedad. Pues, en síntesis, todo el saber del Homo sapiens se desarrolla en una esfera de un mundus intangibilis, que no es en modo alguno un mundus sensible. El mundo percibido por nuestros sentidos. Y la cuestión es esta: la televisión invierte la evolución de lo sensible e intangible y lo convierte en Iutuxiu-Osilus, en un reprogreso a puro y simple acto de ver. La televisión produce imágenes y anula los conceptos, y de este modo atrofia nuestra capacidad de abstracción y con ella toda nuestra capacidad de entender. Para el sentido, una doctrina epistemológica abandona a todo el mundo desde hace tiempo. Las ideas son calcos derivados de las experiencias sensibles, pero es al revés. La idea, escribía Kant, es un concepto necesario de la razón al cual no se puede ser dado en los sentidos ningún objeto adecuado. Vuelvo y repito la expresión. La idea, escribía Kant, es un concepto necesario de la razón, al cual no puede ser dado en los sentidos ningún objeto adecuado. Por tanto, lo que nosotros vemos o percibimos concretamente no produce ideas, pero infiere una idea, que lo encuadra y lo significa, y este es el proceso que se atrofia cuando el Homo sapiens es suplantado por el Homo videns. En este último, el lenguaje conceptual es sustituido por el lenguaje perceptivo, que es infinitamente más pobre no solo en cuestión a palabras, sino sobre en cuanto a la riqueza del significado, es decir, la capacidad connotativa. Punto número 6. Contradeducciones. La acusación es grave, y uno de mis intentos de exponer en su gravedad es de ver de modo los acusados, sean videos defensores o multimedialistas, la saben rebatir. La respuesta ritual es que todo hallazgo tecnológico se ha topado con inquisidores que siempre se han equivocado, pero ya hemos visto que esta respuesta es falsa. Quien maldijo el invento de la impresora, quien ha condenado el telégrafo y el teléfono, la invención de la radio, deslumbró a todos. Responder invocando a inexistentes satanizadores es pues una respuesta vacía que evade el problema propuesto. La segunda respuesta es que lo inevitable es aceptado. Estoy de acuerdo. La llegada de la televisión y después de la tecnología multimedia es absolutamente inevitable. Pero para el hecho de ser inevitable no debe aceptarse a ciegas. Una de las consecuencias imprevistas de la sociedad industrial ha sido la polución, la intoxicación del aire y del ambiente. Y la polución es algo inevitable que estamos combatiendo. Del mismo modo, el desarrollo de la era nuclear trajo como consecuencia la bomba atómica que puede exterminarnos a todos, y esta fue inevitable. A pesar de ello, numerosas personas están en contra de la producción de energía nuclear y todos temen e intentan impedir el uso bélico del átomo y de la bomba de hidrógeno. El progreso tecnológico no puede detener, pero no por ello se nos puede escapar de las manos, ni debemos darnos por vencidos negligentemente. Una tercera respuesta, la verdaderamente seria, es la palabra e imagen se contraponen. Variamente, en cuanto vengo afirmando, entender mediante conceptos y entender a través de la vista
se combinan en una misma suma positiva, reforzándose o al menos integrándose en el uno del otro. Así pues, la tesis es que el hombre que lee y el hombre que ve, la cultura escrita y la cultura audiovisual dan lugar a una síntesis armoniosa. A ello respondo que si fuese así sería perfecto. La solución del problema debemos buscarla en alguna síntesis armónica, aunque de modo que los hechos desmienten de modo palpable en el hombre que lee y el homo videns se estén integrando en una suma positiva. La realidad entre los dos, de hecho, es una suma negativamente. El dato de fondo es el siguiente: el hombre que lee está decayendo rápidamente. Bien, se trata del lector de libros como el lector de periódicos. En España, como en Italia, un adulto de cada dos no lee ni siquiera un libro al año. En Estados Unidos, entre 1970 y 1993, los diarios perdieron casi una cuarta parte de sus lectores. Por más que se quería afirmar que la culpa de este veloz descenso es la mala calidad o la equivocada adaptación de los periódicos a la competencia televisiva, esta explicación no es suficientemente aclaratoria. No los aclara más profundamente el hecho de constatar que si en Estados Unidos la sesión televisiva de los núcleos familiares ha crecido de 3 horas al día en 1954 a más de 7 horas diarias en 1994, quiere decir que después de trabajo no queda tiempo para nada más. 7 horas de televisión más 9 horas de trabajo, más 6 o 7 horas para dormir, acercarse a comer suman 24 horas. La jornada está completa. Cuentas aparte, tenemos el hecho de que la imagen nos da por sí misma casi ninguna intangibilidad. La imagen debe ser explicada y la explicación que se da de ella en la televisión es insuficiente. Si en un futuro existiera una televisión que explicara mejor, entonces el discurso sobre la integración positiva entre el Homo sapiens y el Homo videns se podrá reanudar. Pero por el momento es verdad que no hay integración, sino sustracción, y que por tanto el acto de ver esta atrofia es la capacidad de entender. Una cuarta respuesta es que, aún admitiendo que el acto de ver empobrece el entendimiento, este empobrecimiento está ampliamente compensado por la difusión del mensaje televisivo y por la accesibilidad de la mayoría. Para los triunfalistas de los nuevos medios de comunicación, el saber mediante conceptos de elitista mientras que el saber por imágenes es democrático, pero este elogio es impúdico y tampoco, como aclaré a continuación y ya he explicado, es un proceso que solo es cuantitativo y que comporta una regresión cualitativa, no constituye un avance de la aceptación positiva del término. Por tanto, la conclusión vuelve a ser que aún conocimiento mediante imágenes no es el saber en el sentido cognoscitivo del término, y que más que difundir el saber, erosiona los conocimientos del mismo. Una última respuesta posible es aceptar que las críticas aquí formuladas son justas para la televisión, pero que no son para el naciente del mundo multimedia. Pasaremos a analizar esto a continuación y leeremos el capítulo 7, el Internet, la cibernavegación.
¿Esta o estará superada la televisión? Cuando hace apenas 50 años de su aparición, la televisión ya ha sido declarada obsoleta. Las nuevas fronteras son el Internet y el ciberespacio. Y el nuevo lema es ser digitales. El salto es grande y la diferencia es esta, que el televisor es un instrumento monovalente que recibe imágenes con un espectador pasivo que lo mira, mientras que el mundo multimedia es un mundo interactivo y volitivamente, cuya máquina es un ordenador que recibe y transmite mensajes digitalizados. Entonces, ¿está superada la televisión? Si la comparación se establece entre máquinas, entonces la máquina superior es sin duda alguna el ordenador. Además, el ordenador es una máquina mediante la cual pensamos y que significa nuestro modo de pensar. Lo que no significa que el hombre común se abalanzará sobre el ordenador personal abandonando el telever. Así como la radio no ha sido anulada por el televisor, no hay razón para suponer que la televisión será anulada por el Internet, ya que estos instrumentos ofrecen productos diferentes. Está claro porque pueden estar al lado del uno del otro. No se trata pues de la superación, sino de protagonismo. Internet, red de las redes, es un prodigioso instrumento multitarea, transmite imágenes, pero también textos escritos. Abre el diálogo entre los usuarios que buscan entre ellos e interactúan. Y permite una profundización prácticamente imitada en cualquier curiosidad. Para orientarse entre tanta abundancia, distingamos tres posibilidades de empleo. Primera, una utilización estrictamente práctica. Segunda, una utilización para el entretenimiento. Y tercera, una utilización educativo-cultural sobre el uso del Internet para administrar nuestros asuntos y servicios. La previsión es indudable. Los chicos y chicas de hoy serían todos en el futuro cibernautas prácticos. Las dudas aparecen en cuanto a los restantes usos. El Internet es entretenimiento y se utiliza como entretenimiento. Entonces ya no es tan seguro que venza la televisión. El punto de vista de la televisión es que conocemos es que generaliza, en el sentido de que no proporciona productos suficientemente diferenciados vía éter. La televisión debe ofrecer productos de masa, productos que lleguen al público, que lleguen a un público numeroso y al que presenten numerosos anuncios publicitarios. Por el contrario, Internet proporciona productos a medida de diferentes intereses, pero también la televisión está fragmentando por cable o vía satélite en centenares de canales dirigidos a audiencias concretas. Al especializarse de este modo, la televisión cubriría también nichos que resultan competitivos como los de los cibernautas. Por tanto, en la medida en que el Internet es una diversión, un entretenimiento, la televisión resulta vencedora entre los perezosos o las personas cansadas que prefieran el acto de mirar, mientras que Internet triunfará entre los activos, los que quieran dialogar y buscar. Sin embargo, el hecho de que la cantidad de amantes de la televisión sea superior o inferior al número de dependientes me induce solo a observar que cada uno se entretiene a su modo. En líneas generales, estoy de acuerdo con Sergio Lepri, que afirma que el Internet es un gran mar donde navegar es apasionante, pero un mar donde una pequeña travesía en algunos días preferimos
contemplarlo sin movernos del puerto. Como instrumento práctico, como un paseo a un mercadillo callejero o como un recorrido por nuestros más variados hobbies, Internet tiene como prevenir revolucionarios. Como instrumento cultural, el crecimiento de nuestra cultura preveo que tiene un futuro modesto. Los verdaderos estudios se verán leyendo sobre libros, sirviéndose de Internet para contemplar datos, para las bibliografías y la información que anteriormente encontraban en los diccionarios, pero dudo que se enamore de la red. Observa Furio Colombo. El Edén de la red está otro lado. El Edén de la red está al otro lado de una cancela que se está abriendo. Solamente para unos pocos. Diferentes jerarquías de cerebro manejan los ordenadores, jugarán y experimentarán con ellos. Para los excluidos queda un juego interactivo para ganar un inmenso tiempo libre, y aquí debemos llamar la atención: los pocos en Furios Colombos no son hombres de cultura, son más bien adictos a su trabajo. Los nuevos señores de los medios de comunicación y de la nomenclatura del mundo de los ordenadores. Para el hombre de cultura, la salvación no consiste en traspasar la cantidad que lleva el Edén de la red, sino más bien la cancela que lo protege de la avalancha de mensajes. Porque el individuo que puede asfixiar en Internet y por Internet disponer de demasiadas ofertas hace estallar la oferta, y así inundamos de mensajes, podemos llegar a ahogarnos entre ellos. Pero el objetivo final no es el Internet, es el cibermundo profetizado y promovido, más que por cualquier otro autor, por Nicolás Negroponte en su libro El Mundo Digital de 1995. El nuevo paso de progreso se resume así: en el mundo digital, el que recibe puede elaborar una información reseteándola, como cualquiera, con lo que el control formal sobre el mensaje se individualiza, se hace suyo. Consigue así una cibernavegación muy visual y visualizada. Las llamadas realidades virtuales, una casi infinita composición y recomposición de imágenes, formas y figuras. No digo que la navegación en lo virtual, que es como decir en las simulaciones, puede ser enormemente estimulante. Los que proyectan formas aerodinámicas, por ejemplo, simulan desde hace muchas décadas, y tal vez el Evangelio de Negroponte roba la idea, difundiéndola a millones de personas. A los especialistas que han empleado técnicas de simulación que disponen de procesadores, sea como fuere, para los comunes mortales, la navegación cibernética es solo una especie de videojuego, y si toman esta navegación demasiado en serio, los cibernautas comunes corren el riesgo de perder el sentido de la realidad, es decir, los límites entre lo verdadero y lo falso, entre lo existente y lo imaginario. Para ello todo se convierte en trampa y manipulación, y todo puede ser manipulado y falseado. Pero como la realidad virtual son juegos que no tienen probabilidad de convertirse en realidades materiales, el neopropontismo puede llegar a generar en un extremo un sentido de ponencia alienado y frustrado, y en el extremo opuesto un público de externos niños soñadores que transcurren toda la vida en mundos imaginados. La facilidad de la era digital representa la facilidad de la droga.
suena bien, pero no significa nada, porque lógica circular es solo una metáfora, pero como lógica no existe, la lógica establece las reglas del pensamiento correcto, y la noción de centro pertenece a la lógica cuando las nociones de derecha e izquierda pertenecen a las matemáticas. Por tanto, la circularidad de Neoproponte evoca solo un cúmulo de disparates. En uno de sus comentarios, el infierno de Dante, Eliot lo describía como un lugar en el cual nada se conectaba con nada. Con el mismo criterio, la lógica circula es un infierno. Esperanzas aparte, mi pronóstico es que la televisión seguiría siendo el centro en detrimento de la cibernavegación de sus sirenas. Y esto se fundamenta asimismo en la consideración de que la televisión no tiene techo. En 1992 ya existía en el mundo un millón de millones de televisores. Si excluimos a los marginados y a los que realmente se mueren de hambre, la televisión cubre a donde llega casi el 100% de las casas. En cambio, para los demás inventos hay un techo. Internet produce saturación y ver pasivamente. Es más fácil y más cómodo que el acto de ver activamente. De las navegaciones cibernéticas, sin contar que, como ya he explicado, la televisión nos muestra una realidad que nos atañe verdad, mientras que el cibermundo nos enseña imágenes imaginarias. Vivir en el ciberespacio es como vivir solo en Star Trek y de películas de ciencia ficción todo el día y todos los días. Qué aburrido. Podría ser que mi predicción sobre el centralismo de la televisión resulte equivocada. Es posible, por ejemplo, que yo infravore la importancia de una comunicación activa e interactiva. Incluso, si es así, los problemas que he destacado siguen siendo los mismos. Por tanto, continúa siendo verdad que hacia finales del siglo XX el Homo sapiens ha entrado en crisis, una crisis de pérdida de conocimiento y de capacidad de saber. Bien, partiendo de lo que plantea el texto, nos habla cómo los medios de comunicaciones han influido actualmente en la vida del hombre, o del Homo sapiens, como dice el texto. Vemos cómo a raíz de esa evolución del hombre, varios de los métodos o de los medios de comunicación que se fueron creando a través de esas épocas han influido en el desarrollo o en la manera de pensar de cada uno de los hombres. Vemos cómo desde la imprenta, la escritura, la radio, la televisión y actualmente los medios cibernéticos han tenido o han incursionado en la vida de los hombres para aportar sea algo positivo o algo negativo. Muchos han sido los aportes positivos que han traído estos medios de comunicación a la vida de los hombres. Pero a raíz de esto, el hombre ha utilizado estos medios de una manera totalmente diferente a la que fueron creadas y han venido teniendo, digamos que, una influencia negativa a través del hombre, como lo es en caso en su defecto el tema de los medios cibernéticos o el internet. Ese efecto negativo que han traído al hombre, donde lo han puesto un poco más perezoso a la hora de buscar un libro, de leer o de cualquier tipo de situaciones. Vemos cómo estos medios también influyen en el crecimiento de los niños. Los niños desde muy pequeños ven televisión y eso es lo que van absorbiendo a medida que van viendo la televisión. Pueden absorber cosas negativas, pueden absorber cosas positivas, pero partiendo de lo que plantea el texto, vemos que mucho más se ven a lo que es
hoy en día la violencia, absorben mucho más la violencia, se vuelven morbos de la violencia, para luego en la etapa adulta o en la juventud transmitirla de esa manera. Eso han convertido los medios de comunicación en los niños de hoy en día. Vemos cómo a raíz de la evolución del Homo sapiens al principio, cuando comienza ya la escritura y la imprenta, se vuelve un medio de comunicación que establece o corta más bien distancias. El telégrafo corta distancias, el teléfono corta distancias, pero estos medios de comunicaciones también fueron manipulados de una manera de que fueron creados para comunicaciones y a cortar distancias, pero estas comunicaciones han sido manipuladas a raíz de los grandes, digamos que los grandes países o a los grandes entes que lo utilizan para manipular esa información que le hacen llegar a el receptor. Vemos cómo hoy en día las redes sociales, la radio, se manipula la información y nos quieren hacer llegar o nos quieren hacer ver lo que les conviene a los medios que nosotros veamos, más no nos muestran la realidad como está plasmada efectivamente. Igualmente vemos que estos medios o estas comunicaciones, si nos dejamos llevar por ellos, establecen o nos hacen tomar caminos que no pueden ser los adecuados para llegar a un fin objetivo. En conclusión, estos aportes tecnológicos, estas comunicaciones que se han dado hoy en día, han notado o nos han mostrado un cierto grado de avances a nivel de el acercamiento entre personas y el acorte de distancias de los sitios a otros. Nos podemos ya tener videollamadas por internet, nos podemos ver a través del teléfono una videollamada, por un PC, cosa que antes no hacíamos. Pero estos medios de comunicaciones han tomado un transcurso manipulador y efectivamente pues en muchas ocasiones no solamente vemos o no vemos lo que efectivamente queremos ver. Conclusión, han sido unos buenos aportes por un lado, pero desafortunadamente han sido mal utilizados por el hombre para desinformar, para entrar a la pereza de no querer leer un libro, no tomar un libro, para, digamos que, eliminar barreras o establecer barreras entre personas, y esto ha ocasionado que pues actualmente el internet haya, digamos que, hecho un efecto negativo en la vida de las personas. Muchas gracias. Ahora bien, vamos a ver el significado de algunas de las palabras en el texto. Locuaz se refiere a una persona que habla mucho. Amanuensis, persona amanuenses, una persona que tenía que pasar escritos o escribir dictados. Analogía, relación de semejanza entre otras cosas. Paideía es un proceso de crianza de los niños, transmitiendo valores y deberes técnicos de la sociedad. Mepluín, persona considerada dotada de facultades paranormales que le permite comunicarse con espíritus del más allá. Antropos, ser humano. Ioisos, expresión latina que se entiende como por sí mismo o por sí misma. Atrofia, articulación de un movimiento. Articulación, poco movimiento.
Ósmosis, difusión o influencia entre dos individuos o elementos que están interactuando o en contacto. Ictus oculi, en un abrir y cerrar de ojos. Estas son las definiciones de las palabras, la definición de las palabras que encontramos a raíz del texto. Muchas gracias.